bien, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la paciencia. Acá tenemos ya la conexión con nuestro invitado. Hubo un pequeño problema en México con la conexión, así que debemos entender todo lo que es estas cuestiones virtuales, en la cual nos estamos adaptando a los tiempos que corren. La verdad es que, bueno, mucha expectativa para recibir a Miguel Salinas Chávez, una persona que también fue víctima de la censura de YouTube. Su canal con más de 20,000 suscriptores fue cerrado hace poquito, arrancó con un nuevo canal, como todo. Va a empezar también a estar en Library, como nosotros, va a buscar otras plataformas para poder tener esta alternativa. Si nos bloquean, nosotros hicimos lo mismo desde el año pasado, estamos en Library. Muy pocos lo conocen, pero es muy sencillo de meterse ahí, de estar. Las visualizaciones no son las mismas, pero bueno, uno tiene que ir acostumbrándose a las diferentes plataformas, a las diferentes opciones, porque pareciera que los tiempos que vienen son siempre los más difíciles, ¿no? Así que voy a arrancar, como siempre, agradeciendo a nuestros patrocinadores en Patreon. Así que muchas gracias a estos soldados, a este sargento, a estos tenientes y principalmente a estos dos coroneles que nos vienen sosteniendo desde un principio y que son la base, no la base, sino que son la cabeza de nuestro ejército, que bueno, de a poquito se va formando, de a poquito se viene manejando, de manera que uno pueda traerles estos contenidos siempre para ustedes. Todo nuestro trabajo, lamentablemente, por un lado, que tenemos que depender de ustedes, pero feliz por el otro, porque no hay nadie que nos ata en cuanto a nuestra libertad de expresión. Así que aprovecho también la oportunidad para recordarlos que ya tenemos todo listo para el curso de idioma ruso. Vamos a empezar con un módulo de 72 horas de clases, así que incluyen 12 conferencias sobre la cultura rusa para introducir al idioma, así que va a estar buenísimo. A partir del lunes ya vamos a estar enviando el formulario a las personas que hicieron la previa, la inscripción previa. Así que estamos muy, muy contentos en este aspecto porque, bueno, tenemos todo cerrado, mejor de lo que habíamos pensado, porque además las personas que se inscribieron al curso de idioma ruso van a estar matriculados en la Universidad Federal del Sur de Rusia. Así que la verdad es que van a tener un título oficial de la universidad, y esto para nosotros es un gran honor y un placer que podamos dar esto a ustedes. Por eso es importante, aquellos que colaboran con nosotros en Patreon tienen muchos beneficios. Todo se resume a esto, ¿no? A que uno tenga los recursos para seguir generando más y mejores contenidos. Así que voy a traer a Marcelo para poder hablar sobre el tema que nos trae hoy. Vamos a hablar sobre México y traer de ahí el contexto geopolítico. Así que, ¿cómo estás, Marcelo? Te abre el mic. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende, pues sabemos que el programa después se termina viendo en distintos horarios y en distintos lugares. Así que, bueno, siempre trato de saludar de esa manera. Bueno, hoy creo que es la primera vez que vamos a hablar sobre México. Lo hemos tocado muchas veces el tema, pero no exclusivamente sobre un poco la historia y cómo se entronca la historia de México con la historia contemporánea y con lo que hoy estamos viendo. Tenemos a veces muchas dudas. Yo voy a contar algo que tiene que ver con la Argentina y que muestra hasta dónde es el desconocimiento de lo que está pasando. Cuando asume el presidente Alberto Fernández, unos días antes en realidad de la asunción, viaja a México para visitar al presidente mexicano, a Andrés López Obrador, y AMLO
lo desencanta a Alberto Fernández porque Alberto iba con la idea de hacer un frente en contra de Estados Unidos, y contra Trump puntualmente. Y obviamente se encontró con una negativa. Yo recuerdo haber estado con gente cercana a lo que hoy es la conducción de la política exterior argentina, y ellos estaban convencidos de la idea de hacer un frente Buenos Aires-México en contra de Bolsonaro y en contra de Trump. Un delirio que obviamente no prosperó, como muchas de las cosas que están pasando hoy con nuestro gobierno. Y eso demuestra lo que en la Argentina conocemos sobre México y sobre la política real de México. Hay una serie de mitos, una serie de ideas que tienen que ver con la Revolución Mexicana que no terminan de cuajar, que no se terminan de comprender bien, y se desconoce aparte toda una parte mística que tiene México, la idea, la presencia de la Virgen de Guadalupe y lo que eso significa sobre los mexicanos. Así que bueno, eso va a ser un poco la idea, hablar hoy con Miguel Salinas Chávez, que es un conocedor obviamente de su país y de toda esta historia que estábamos mencionando. Y vamos a tratar de hacer un análisis de cómo llega México a ser lo que es hoy, que nos vaya explicando los principales puntos, dentro obviamente de lo que se puede en un programa de 1 hora y media de duración, pero bueno, a partir de eso poder comprender bien de qué se trata esto y poder entender de esa manera también cuál es la geopolítica de México, que básicamente es lo que a nosotros nos interesa desde nuestro programa. Nuestro programa no tiene otros fines más que los de entender esas posiciones geopolíticas, pero hacerlo con cierta seriedad implica conocer un montón de factores culturales que hacen a las decisiones y a las consecuencias de esas decisiones. Muy bien, ahora sí, estamos hablando de, quisiera, antes de traerlo a Miguel, quisiera hacer una pequeña referencia de quién es él en realidad, ¿no? Para aquellos que nos conocen, como dijo Marce, un segundo por favor, como dijo Marcelo, es la primera vez que nosotros hablamos de México, y Miguel Salinas Chávez es analista político desde hace 25 años, ha dado asesorías estratégicas a la iniciativa privada, a las Fuerzas Armadas, a partidos políticos, a la Iglesia Católica y a representaciones diplomáticas. Es fundador y director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, BIE. Así que, bueno, como dije también, es una de las víctimas del cierre de YouTube, de censura, del cierre de su canal de YouTube. Así que, panel equivocado. Así que, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente es un placer recibirte acá en Humo y Espejos. No, muchas gracias a ustedes, Ivonne y Marcelo. Para mí es un honor estar con ustedes en esta, tarde aquí en México, ya entrando un poco la noche allá en Buenos Aires, y en Europa pues ya de madrugada, ¿no? Para mí es un honor, los felicito por la labor que han hecho, se han esmerado en el contenido y en los invitados que han tenido. No me estoy incluyendo en esa lista, pero ustedes han hecho una labor extraordinaria por los invitados que han tenido, y creo que son un medio que está tomando mucho vuelo y que se está convirtiendo obviamente en un medio de referencia para conocer lo que está sucediendo en todo el mundo. Muchísimas gracias, Miguel, viniendo de una persona con tanto conocimiento y bueno, y con tantos seguidores. La verdad es un gran elogio para nosotros, y lo tomamos, la verdad, como es. Estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido del público sobre nuestro programa, pero esto indudablemente lo hacen nuestros invitados, y vos claramente estás incluido en esta lista, en el cual estamos muy agradecidos a todos los que han estado con nosotros, aún bajo presión han estado con nosotros, y a este público divino que es el que nos hace el aguante ahí detrás de la pantalla, porque sin ellos, es verdad, nosotros no somos nadie si nadie nos escucha, ¿no es cierto?
Miguel, México, la verdad, bueno, agradecer también a Luis Medina de Reconquista Network. Conéctense para saber qué sucede en Estados Unidos y mucho más con Luis Medina y GP Treviño, hoy lo dije bien, su nombre. Ellos son geniales y Luis fue quien me facilitó tu contacto, así que así debemos trabajar todos, ¿no? En una red para que seamos cada vez más fuertes y podemos llegar a cada vez más personas. Miguel, hoy vamos a hablar de México, que es el principal país de Hispanoamérica, que no hay dudas. Hoy tiene entre 35 y 55 millones de ciudadanos viviendo en Estados Unidos, lo que potencialmente le puede dar mucha influencia. Y a la vez es un país que ha representado la fidelidad a la Iglesia Católica, como también desató persecuciones contra ellos, ¿no es cierto? Es el vecino de mayor potencia del siglo XX que le ha arrebatado un enorme territorio. México es un aliado histórico y tiene una enorme porción de su población en Estados Unidos, dándole una relación especial. Por un lado, de subordinación, pero de un creciente poder por dentro de los propios Estados Unidos debido a la presencia cada vez mayor. Entonces arrancamos con las preguntas. México, siendo un país tan particular, ¿sí? Tanto que es casi parte de su identidad la aparición de la Virgen de Guadalupe, que ha marcado a su país. ¿Por qué tiene tanta influencia en México? O sea, un país que ha sufrido todo tipo de penurias y que se ha visto con igual ardor el catolicismo y el anticatolicismo en esta tierra. Que arrancamos así, simplecito, con una preguntita nomás. Correcto, Ivonne. Mira, yo creo que en el alma de todas las culturas y civilizaciones que han existido a lo largo de la historia en México, la espiritualidad jugó un papel fundamental en todas. Todas tuvieron o se remontaban a orígenes místicos, y eso buscaba siempre pues explicar una idea sobrenatural. Cuando llegan los españoles, ellos entienden esa espiritualidad y esa mística que había en toda la actividad de en ese caso, en ese momento, de las civilizaciones que les tocó conocer, pero también les tocó saber de las que habían existido antes y que también se remitían a estos orígenes místicos. Aquí en México se llevó a cabo una labor muy complicada durante una década que fue desde que cae Tenochtitlan de 1521 a 1531. Es una década muy importante porque no mucha gente se ha enfocado en estudiarla, pero es una época en la que hay una lucha de influencia y de poder entre los evangelizadores y los guerreros, o sea, los conquistadores, porque una vez que cae ya a dominio español, entonces los conquistadores empiezan a cometer ciertos abusos y los evangelizadores salieron en defensa de los indígenas. Entonces esta lucha, además de que era difícil y estaban siendo muy reacios a la conversión los indígenas, llevó a que el mismo arzobispo de ese momento, Zumárraga, le escribiera una carta al rey diciendo que solamente Dios podía resolver ese entuerto, es decir, ese problema que se había armado. Y efectivamente la voz de Dios se hizo sentir cuando en diciembre de 1531 aparece la Virgen de Guadalupe. El impacto que ha tenido, como tú bien mencionas, de que ha sido una parte esencial o fundamental de nuestra esencia y de nuestra identidad nacional, es porque la imagen que se quedó estampada de manera sobrenatural en el ayate que podemos ver en la Basílica de Guadalupe, refleja, es un códice que refleja de manera perfecta una comunión entre lo que era parte de la cultura europea al reflejar la imagen de la Virgen o de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies que se menciona en el Apocalipsis, pero además ataviada de todo tipo de símbolos que los indígenas y solamente ellos podían interpretar. Para muchos de esos signos a los españoles les resultó extraño, pero la parte fundamental, y para responder a tu pregunta, es que ella se muestra como mestiza,
es decir, como una mujer que es en parte indígena, sin ser indígena, y en parte europea, sin ser europea, es decir, ella está mostrando esa nueva humanidad que estaba surgiendo aquí, esa nueva raza que surge aquí y que es fruto de algo muy importante que vamos a tocar en este programa, que es la hispanidad. La hispanidad como idea de civilización surge en América, o sea, viene de España obviamente, pero como materialización se concreta en América. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe yo creo que resume perfectamente la idea de esta hispanidad, porque la hispanidad se basaba en el mestizaje, es decir, que los españoles sí se mezclaron con los nativos, y eso es lo que vino a avalar precisamente la Virgen de Guadalupe con su imagen y su aparición milagrosa y sobrenatural, y eso trajo como cascada la conversión de millones de indígenas que obviamente habían sido reacios, pero yo creo que también vino una conversión, y eso es importante mencionarlo porque yo creo que la pasamos por alto, de los mismos evangelizadores hacia reconocer la dignidad de los indígenas, que algunos sí la reconocían, pero otros no, y la importancia del mestizaje, es decir, era como el aval de Dios de que el camino que había emprendido España a través del mestizaje, ese era el camino correcto. Eso es como yo lo veo, y por eso ha tenido tanto arraigo en la identidad nacional mexicana la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque nos representa, yo creo que a todos los que somos mestizos, ¿no? Una cosa que yo recuerdo haber escuchado en algún reportaje que te hicieron, creo que fue Alejandro Ortega, pero no estoy seguro, era que vos marcabas una diferencia entre lo que eran los evangelizadores y eran un poco lo que eran los soldados, que básicamente venían a conquistar por la fuerza, o que iban a imponer las cosas por la fuerza, un poco que tiene que ver con la mentalidad también de un militar que está acostumbrado al uso de la fuerza como última razón. ¿Cómo nos puedes explicar esta diferencia de conceptos que había? Porque cuando uno ve hoy lo que pasa con estas corrientes indigenistas, que en realidad terminan siendo, yo creo que un apéndice de la teoría crítica de la raza de Estados Unidos hoy, lo que terminan por hacer es echarle toda la culpa sobre la Iglesia Católica. Pero lo que vos planteabas en esa nota era exactamente lo contrario. Así es. Pues sí, efectivamente, yo creo que hay que hacer una diferencia y además entender, pues la gente que vino, eran evidentemente soldados, era gente acostumbrada al combate, pero al frente de ellos vino un estadista que era Hernán Cortés. Hernán Cortés no era un salvaje saqueador como eran los piratas británicos que ya empezaban a surgir en esos tiempos del Imperio Británico, que surge prácticamente al mismo tiempo que surge el Imperio Español, y también es importante hablar de eso y la diferencia entre uno y otro, porque evidentemente eran el agua y el aceite, el sol y la luna. Y los evangelizadores sí entendieron muy bien la parte de la dignidad del ser humano y de que había una labor espiritual que hacer. Lo entendió la reina Isabel, para eso los mandó, para eso financió el viaje a Colón principalmente, ¿no? Para extender el evangelio. Y Hernán Cortés yo creo que estaba en medio de esas dos posturas. Él era un soldado militar, obviamente, y con hambre de aventura y de pasar a la historia, pero era profundamente religioso, y entonces entendió, y yo creo que si no hubiera venido un Hernán Cortés al frente de los soldados españoles, la historia hubiera sido muy distinta, porque o hubieran pasado dos cosas: o se hubiera cometido todo tipo de abusos y de salvajadas, como dice que sucedió la leyenda negra, aunque no fue cierto, o no hubieran pasado de Veracruz porque hubieran sido masacrados, porque no hubieran logrado tener la habilidad que tuvo Cortés para entablar alianzas con los pueblos que estaban sometidos por los aztecas y además que estaban hartos de los abusos de los aztecas, y por eso fue que ellos pudieron, pero yo creo que fue por la habilidad diplomática de Hernán Cortés de él, y además, y yo quiero ponerlo a la par y al nivel de él, a doña Marina, que se le conoce para mal como Malinche, porque es como un despectivo, pero es esta mujer que fue una miembro de la nobleza indígena que después cayó en desgracia porque su pueblo fue conquistado,
fue vendida como esclava y se le entregó a Cortés como una ofrenda cuando él llega. Pero resulta que doña Marina pues hablaba en náhuatl y además la lengua de ella, y creo que entendía el maya. Entonces ella fue la intérprete, pero además no solamente fue la que le traducía las palabras a Hernán Cortés, sino la que le hizo entender toda la mentalidad y la que tejió hábilmente, junto con él, las alianzas que permitieron llegar a México Tenochtitlan con miles de soldados indígenas que venían respaldando la causa que para ellos era de independencia. O sea, en México, cuando uno habla de la guerra de independencia, pues evidentemente uno se remite a 1810 con Miguel Hidalgo, pero uno tiene que entender que la primera guerra de independencia que se peleó aquí en México, pues fue contra los aztecas, que eran los que habían sojuzgado a muchas otras naciones o pueblos o reinos que había en ese tiempo, y que Hernán Cortés vino a ser ese gran liberador que permitió esta acción, que de otra forma no se hubiera dado sin la alianza y el respaldo de los pueblos indígenas, por muy valientes que hubieran sido, pues no hubieran podido lograr concretar esta hazaña, porque además cuando llegaron a Tenochtitlán, pues los estaban recibiendo un ejército que rebasaba los 300,000 hombres, o sea, simplemente numéricamente no hubiera sido posible, aunque trajeran una superioridad tecnológica en armas, pero no hubieran podido llegar a lograrlo si no hubiera sido por el respaldo de los indígenas y por la habilidad política y de estadista que era Hernán Cortés, porque además él se encargó de fundar las primeras instituciones de gobierno que permitieron que México se convirtiera en una nación, dejara de ser un grupo de tribus o de reinos que había en ese tiempo individuales, para convertirlos a todos en un solo reino, una sola nación bajo una sola corona, que era la de España. Lo que ahora se suele hacer mucho es trazar una idea muy, casi como si hubiese sido un Edén, los países, y en este caso México, de cómo vivían las tribus originarias, se los plantea como que es algo en paz y armonía, y sin embargo, bueno, la arqueología va demostrando que no era tan así como estabas planteando. Lo que había era una esclavitud de unos sobre otros, y en términos generales bastante cruel, muy superior a la crueldad que pudo haber ejercido cualquier conquistador. ¿Podés trazar un pequeño panorama breve de cómo era la situación precolombina en México? Que eso explicaría un poco también por qué puede hacer esta serie de alianzas Cortés y conseguir, bueno, la victoria. Claro que sí, con mucho gusto, Marcelo. Mira, hay muchos mitos, como tú bien dices, sobre la situación real que imperaba en ese tiempo. Desgraciadamente, las fuentes documentales o históricas que nos hubieran sacado o nos hubieran presentado tal cual la situación real se perdieron, precisamente como parte de estos vaivenes, ¿no?, de la conquista. Muchos de estos escritos que tenían los indígenas pues fueron quemados, los códices, uno que otro se salvó, y algunos se salvaron siendo copiados por los mismos españoles. Se supone que son copias fieles, pero no sabemos qué tan fieles eran. Pero además, la parte histórica más antigua que narraba su día a día, pues esa prácticamente se perdió. Sabemos un poco de cómo era su vida en ese tiempo, pues por lo que les tocó ver todavía a los españoles y que ellos lo consignaron. Efectivamente no era un Edén. Sí tenían algunos adelantos interesantes en cuestiones, por ejemplo, de urbanidad, porque eso incluso el mismo Cortés le sorprendió ver la clase de ciudad que era México Tenochtitlan, con las obras de infraestructura que tenían, los acueductos y el tipo de lugar en el que se había levantado una ciudad, porque además era un islote que se amplió creando islas artificiales, y eso pues requiere evidentemente un grado pues alto, ¿no?, de desarrollo, pero también había pues un salvajismo que no se puede negar ni ocultar, porque había sacrificios humanos, como todo el mundo lo sabe. Eso le tocó verlo directamente a los españoles. Había canibalismo, que eso también lo sabemos, porque se comían
a los presos, es decir, a los derrotados, era como parte del trofeo de guerra, y había una serie de abusos incluso contra niños, cuando de repente había alguno que naciera con algún defecto físico, pues se sacrificaba, y sí había una tendencia hacia el sacrificio humano de infantes. Esto obviamente nos narra que había un proceso ya de degeneración profundo. No sabemos si en todas las culturas, pero cuando menos en la azteca, que era la principal en ese momento, sí lo había. Pero además, con los mayas, que siempre se manejó que eran un pueblo tan sabio y tan bondadoso y tan pacífico, pues ya se demostró que no es cierto, que también estuvieron involucrados en muchas guerras, que también hicieron canibalismo, que también hicieron sacrificios humanos. O sea, yo creo que era una cuestión muy arraigada, pero no en todos los pueblos, porque había algunos pueblos que repudiaban a los aztecas porque precisamente hacían sacrificios humanos, y eso significa que no en todos lados se hacía. Así que yo creo que es importante ir quitando esas capas de leyenda, porque hay leyenda negra, como sabemos, hay leyenda rosa, que es la española, y esta que es una leyenda intermedia, que es la indigenista, que presenta que todo lo bueno existía antes de la llegada de los españoles, y que los españoles llegaron a destruir todo ese mundo paradisiaco, ¿no? Y pues lo que uno les dice es, mira, si tú, a estos indigenistas, si tú hubieras vivido en ese tiempo, tú hubieras sido uno de los sacrificados seguramente. Entonces, yo creo que no lo hubieras visto con esa óptica tan bondadosa de que era el paraíso, ¿no? Así que es importante ir quitando estas telarañas, ¿no? Que han ido obscureciendo el estudio real de la situación que había en México en ese tiempo. La verdad es que es un poco sorprendente escucharlo así tan cruda y fríamente y tan con sentido común el tema de cómo era esta cuestión de que siempre se habla. Sí, hay muchos mitos indudablemente sobre cómo eso, sobre cómo se reescribió, se fue reescribiendo la historia de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia había entre el imperio colonial o depredador como el inglés y cómo era la situación en el imperio español, que integraba los territorios como parte del mismo, ¿no? Y no como una colonia, porque de eso también se habla bastante. ¿Vos nos podés explicar un poco estas diferencias entre uno y el otro? Claro que sí, Ivonne, con mucho gusto. Mire, precisamente hace, creo que 3 años, por estas fechas, en enero creo que del 2018, 2017, no recuerdo exactamente, sacamos una edición especial en el BIE hablando de este tema, la diferencia entre el Imperio Británico y el modelo, entre los dos modelos de civilización, entre el Imperio Británico y la hispanidad, haciendo una comparativa entre ambos. Y entonces yo creo que es un tema muy importante que debemos de saber y de conocer, porque como el Imperio Británico es el que acabó ganando, es decir, este modelo anglo-protestante, sí, anglo-protestante y de piratería, pues resulta que ellos son los que han escrito la historia de que ese fue el modelo exitoso, cuando realmente el modelo de la hispanidad es el que ha demostrado que ha sido el más eficiente. ¿En qué sentido? Bueno, en este escrito nosotros hacíamos la reflexión y la comparativa de que en el Imperio Británico sí llegó, o sea, la diferencia es que los británicos colonizaban, llegaban a abrir colonias, y el Imperio Español llevó, no de llegar, sino de llevar la civilización y los adelantos tecnológicos que ellos disponían en la península y los llevaron a los territorios para desarrollarlos. Es una diferencia abismal, porque los británicos llegaban a las colonias para saquear los recursos y llevárselos a la sede del imperio, que era pues Inglaterra, ¿no? Pero en el caso de España, enseñó las técnicas para explotar de la manera más eficiente la riqueza de cada territorio, para que esa riqueza se quedara ahí, porque eso es muy importante aclararlo, que solamente el Imperio Español se llevaba a España el 20% de la riqueza total que se explotaba en los territorios, y el otro 80% se reinvertía en el mismo territorio. Por eso fue que se pudieron crear tal cantidad de ciudades, y dentro de esas ciudades había todo tipo de instituciones como hospitales, escuelas, universidades,
caminos, puentes y todo tipo de obras de infraestructura, muchas de las cuales todavía existen y todavía nos siguen siendo de utilidad. Estas son parte de las diferencias gigantescas que tenemos o que hay entre el Imperio Británico y el Imperio Español. Los españoles llevaron este modelo de la hispanidad para crear una nueva civilización a partir de una nueva humanidad que era la mestiza. Y los ingleses llegaban a saquear y a matar a la población indígena, como lo hicieron en todos lados, ¿no? En Australia, en Estados Unidos, a donde llegaban, en África no se diga, arrasaban con la población local, explotaban, esclavizaban, que eso además no se hacía en el Imperio Español, y era solamente una manera de obtener la riqueza del territorio en su beneficio. Y además, y para rematar, el modelo que ellos empezaron a exportar fue el de la piratería, es decir, esta forma de robarse la riqueza bien habida del Imperio Español, principalmente en los mares, que iba transportándose de las tierras de América hacia España, y que los piratas la interceptaban para robarla. Es decir, no solamente robaban en los territorios, sino además la riqueza bien habida que generaba el Imperio Español también se la robaban. Y después ese modelo de piratería le pusieron reglas y lo cubrieron a forma de un modelo económico y se convirtió en el modelo de libre mercado pues, escrito por Adam Smith, con el que han seguido haciendo exactamente lo mismo, saqueando, robando, con la intención de seguirse llevando la riqueza a su sede de poder, que sigue siendo Londres, y a partir de ahí seguir dominando el mundo. Sí hay una diferencia gigantesca, además, por la cuestión religiosa, que eso marca pues una diferencia fundamental. En este trabajo que presentamos en el BIE hace unos años, que mencionaba hace un momento, nosotros decíamos que en el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, los intereses británicos se vieron en peligro en cuanto a que pensaron correctamente que el Imperio Español iba a absorber al Imperio Británico e iba a convertir a los ingleses hacia la hispanidad, es decir, hacia ese modelo de mestizaje y de llevar los avances tecnológicos a las tierras donde fueran llegando. Para evitar esas situaciones que se inventa esta cuestión del divorcio, con la idea de romper y de evitar ser absorbidos por el Imperio Español, y entonces a partir de ahí se rompe por completo. Los dos modelos, cada uno surge con intenciones totalmente distintas y opuestas, porque mientras en el bando español, precisamente por el catolicismo, se veía el sacrificio como una parte importante, o sea, cualquier tipo de sacrificio y el dolor se veía como una parte fundamental de nuestra vida y que no era signo de desgracia, sino como una parte de ofrenda hacia Dios también y que nos podía ayudar a crecer. En el Imperio Británico se veía como una calamidad y una desgracia que se debía de evitar a toda costa. Esa idea, esa diferencia entre estos dos modelos se fue impregnando también, obviamente, en la sociedad norteamericana, y por eso es tan proclive la sociedad anglosajona o que ha estado bajo la influencia del protestantismo anglosajón, como son los australianos y los norteamericanos y todas las naciones que están bajo el Commonwealth británico, a evadir el dolor, el sacrificio y buscar el placer, ¿no? Y irse hacia el hedonismo. En cambio, en la cultura hispánica, nosotros sabemos afrontar el dolor, el sacrificio, la pérdida, y podemos tomar ventaja de ahí y seguir avanzando y seguir adelante como una parte que no significa una derrota ni una calamidad, sino como una oportunidad que Dios nos presenta para poder seguir avanzando. Entonces, esa idea tan distinta entre uno y otro modelo, que ya lo vimos en la parte económica, en la parte, pues digamos, social y en la parte religiosa y espiritual, pues evidentemente han marcado al mundo, pues, o lo han partido en dos,
Y aquí, precisamente en América, ya para terminar con este punto, México y Estados Unidos representan esas dos ideas totalmente opuestas entre el hispanismo católico y el angloprotestantismo, que además pues es muy masónico. Físicamente el único lugar donde se tocan estos dos bloques es precisamente en México y Estados Unidos. Por eso para Estados Unidos siempre fue primero para el Imperio Británico, tratar de disminuir en lo posible las colonias americanas, bueno, más bien los virreinatos americanos de España. Y ya después, como país independiente, Estados Unidos se puso como meta tratar de limitar, disminuir y, si fuera posible, de acabar con la influencia hispano-católica en América, ¿no? No lo han logrado y yo espero que nunca lo consigan, pero pues a eso se han enfocado durante más de 200 años, 250 años prácticamente. Mencionaste algo como al pasar y que creo que debería ser ampliado porque es un tema que a veces se trata, no en los grandes medios, que en general se le da una versión muy edulcorada, pero sí se trata en algunos medios alternativos, pero no siempre se lo hace con seriedad, que es el tema de la masonería. Entonces me gustaría también que nos amplíes qué es la masonería, qué orígenes comprobables tiene, cuál es el juego, a qué apunta y qué poder realmente tiene, despojándonos, ya digo, de todos estos mitos, porque a veces yo creo que desde el poder global, anglosajón, financiero, se juega a distorsionar la verdad mezclándola con un montón de factores que a veces son risibles, lo cual descalifica, confunde y hace que se diluya esa verdad dentro de un montón de información envenenada. Entonces, ¿qué me podés explicar sobre la masonería para entender el peso real que tiene hoy? Bueno, hay muchos mitos, como tú bien dices, respecto a la masonería, sobre su origen principalmente, ¿no? Ellos mismos se quieren remitir que su origen viene desde los antiguos sacerdotes egipcios y los ritos iniciáticos de los templos de Osiris y todo aquello, ¿no? Otros la remiten pues, al rey Salomón, que fue, bueno, que sí tuvo una tendencia, pues creo que muy marcada hacia el esoterismo y que se fue un poco o mucho alejando de lo que era la religión judía tradicional y que se metió en cultos pues también bastante oscuros. Y él también le dio, pues parece que rienda suelta, como que se contaminó de otras creencias, ¿no? Paganas, ocultistas, etcétera. Más recientemente se trata de encontrar el origen, los que, bueno, cuando ya se cae uno y otro de estos dos orígenes anteriores, hay otros que lo tratan de identificar ya con Jerusalén en el templo pues ya en el tiempo de Cristo y posterior a la muerte de Cristo, como que surge este grupo de resistencia dentro del judaísmo con la idea de combatir a la religión cristiana. Y ya más posteriormente otros dicen, no, pues el origen está en la Edad Media, en los oficios, o sea, en las logias, donde cada sindicato, por decir de alguna manera, de canteros o de albañiles o de lo que fuera, tenían una serie de reglas y de principios herméticos, que eso era lo que dio origen a la masonería. No sabemos realmente cuál fue el origen, porque además se supone que oficialmente las primeras logias ya oficiales surgen allá por 1700, a mediados de 1700 en Francia. Lo que sí sabemos es que cuáles son sus intenciones, porque eso lo han dejado muy claro, y cuáles son las coincidencias que sí guardan, porque además esas son evidentes, con el judaísmo. Los mismos masones siempre han tomado como referencia al rey Salomón como una guía, e incluso mencionan, ustedes saben que en los templos masónicos hay dos columnas, nombradas así en honor a las columnas que había en el templo de Salomón, pero para ellos una de sus principales objetivos es combatir
atacar, pues básicamente combatir, atacar a la Iglesia Católica. No se van contra los protestantes, ni contra los musulmanes, ni contra cualquier otra denominación religiosa, sino es muy específico contra los cristianos y los católicos. Dentro de toda pues sus rituales sí están muy mezclados con cuestiones judías. Uno puede decir que es una coincidencia o no, ya cada quien lo considera como guste, pero cuando hay tantas coincidencias, pues dejan de ser coincidencias, ¿no? Sino son confirmaciones de una idea que uno tiene de que esto tiene un objetivo, perdón, muy claro, que es básicamente atacar a el legado espiritual y cultural que ha tenido la religión católica. Ahora, la influencia que han tenido, pues sí, evidentemente ha sido muy grande porque parece, bueno, o eso es lo que nos ha dejado ver la historia, que uno de las metas de la masonería fue también la caída de los reinos, del modelo de gobierno de los reinos, para dar paso a las repúblicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de los reinos, obviamente, pues el trono era hereditario, y si uno no pertenecía a las familias nobles, pues no tenía acceso al poder. Muchos de estos masones no tenían acceso a ese poder, entonces inventaron una manera de llegar a él que fue a través de tirar al rey y entonces crear modelos de república con la cual cualquier persona, independientemente de su creencia o de su capacidad o de sus cualidades, pudiera llegar y acceder al poder. Esto lo vimos cuando cae en 1789 con la caída del Reino de Francia, pero previo a eso lo vimos en Estados Unidos cuando las 13 colonias se independizan de Inglaterra y forman la primera república en forma, pero además la primera república masónica, porque sabemos, y eso está también muy claro, que por ejemplo el diseño de la ciudad de Washington, que era la capital, es un diseño absolutamente masónico, con todas las características que los identifican como, bueno, pues totalmente, ya sabemos, ¿no? Llenos de rituales y de símbolos. Y a partir de ahí, la masonería se quiso extender a todo el mundo. En Francia, a partir de Francia o desde Francia hacia Europa y desde Estados Unidos hacia toda América. Nosotros aquí en México, la primera logia que llegó y digamos oficialmente fue a partir de 1824, cuando matan al que había sido emperador durante un año y medio, que fue Agustín de Iturbide, que fue emperador de más o menos de mayo de 1821 a julio más o menos de 1822. Después él se tuvo que ir, bueno, fue desterrado, se fue a Inglaterra y después engañado lo hacen regresar con la idea de matarlo, pero él no sabía que lo traían para eso. Y eso fue en 1824. A partir de ahí se funda el primer gobierno republicano en México y es cuando se establece que México iba a ser una república y entra la primera logia de la mano del que era el embajador plenipotenciario de Estados Unidos, que era Robert Poinsett, y él es el que trae las primeras logias a México y se funda un rito incluso nacional. Es importante señalar esto porque México nunca en su vocación ni en su historia jamás tuvieron una inclinación republicana, era total y absolutamente ajeno a su naturaleza, porque previo a la llegada de los españoles pues habían existido reinos o imperios, ¿no? El último pues ya lo sabemos que fue el azteca. Cuando llegan los españoles pues también continúa una forma de gobierno que era relativamente natural, ¿no? Incluso para los indígenas, que era pues el reino, éramos un virreinato y pertenecíamos a una corona. Por eso cuando se independiza México, lo natural era que se creara un nuevo reino, por eso, o un imperio, por eso se funda el Imperio Mexicano. Entonces, esta idea de fundar una república nos es totalmente ajena, pero fue impuesta por Estados Unidos con la idea de acabar con la influencia católica e hispánica en nuestra tierra.
Antes de continuar con lo que teníamos pensado, me quedé pensando porque vos estás mencionando mucho el tema de la República y por lo menos acá en Occidente se ha establecido la República como un avance en función del respeto de libertades individuales, de división de poderes e inclusive de un respeto de voluntad popular. Hemos visto también a lo largo de la historia que eso rara vez se ha dado y en general lo que han aparecido han sido gobiernos, en general también, siempre, porque siempre hay excepciones para todo, que tienen que ver más con el poder del dinero y los intereses que subyacen detrás que con esta idea romántica de pensar que las mayorías van a decidir. Y de hecho hoy estamos viendo, diría casi en forma preocupante, que ya básicamente son pequeñas minorías las que imponen sus agendas a las grandes mayorías en función precisamente de algo que debería ser un gobierno de mayorías. ¿Cómo podés explicar las diferencias o los problemas que trae la República y por qué hay mucha gente dentro del hispanismo que habla de una monarquía? Porque es una idea que en general mucha gente que por ahí ve con buenos ojos la idea de un mundo hispano, le choca un poco el tema de por qué una monarquía, y aparte especialmente cuando las casas reales europeas en líneas generales han dejado bastante que desear. Bueno, es una pregunta muy interesante porque en realidad la monarquía pues es un modelo de gobierno que se supone que su origen pues se supone que viene pues de Dios, que es el Rey Supremo, y que él otorga o concede el poder a los que elige para gobernar. Se supone que por esa razón, como ellos tienen desde el nacimiento una misión que cumplir, se les prepara para que puedan ejercer eso como un servicio que están, pues en ese sentido, ejercen una especie de figura como de vicarios de Dios en la parte temporal, ¿no? En la parte de gobierno, porque el poder les viene de Dios. En la parte de la República se rompe esa idea porque ya no existe tal designio de Dios hacia una persona, sino que se crea esto precisamente por las logias masónicas para ellos ser los que asciendan al poder y tener el control exclusivo, como dice correctamente Marcelo, no para que gobernaran las mayorías, sino para que un grupo con intereses muy particulares gobernaran sobre una mayoría. Por ejemplo, en México, pues nunca ha habido un gobierno realmente católico. Ha habido algunos instantes a lo largo de 220 años, o de 210 años, ha habido momentos pequeños donde sí ha habido algunos gobiernos católicos que han tomado las riendas de nuestro país, pero han sido excepciones. Siempre se ha buscado que sean miembros de la masonería. Por eso se busca, y yo creo que por eso es importante en este sentido el modelo de una monarquía, porque además en el modelo republicano todos los funcionarios están con la finalidad, como dice Marcelo, de buscar un beneficio económico o de ejercer el poder de manera temporal, por lo tanto van a aprovecharse de eso porque saben que va a ser un tiempo y se van. En el caso de un rey, él ya no tiene nada a qué aspirar, es decir, ya no va a tener ninguna otra aspiración por encima de esas. Su misión es gobernar hasta que se muera y lo tiene que hacer de la mejor manera para que las cosas pues caminen de manera eficiente. Entonces sí hay una diferencia muy grande y yo por eso creo que un modelo pues monárquico en ese sentido es bueno, o imperial. Digo, esto es algo evidentemente lo más incorrectamente político decirlo, o sea, es muy penado, porque como uno va ahorita en el siglo XXI a hablar a favor de un modelo monárquico o imperial cuando en todo el mundo, o casi todo el mundo, se ejerce la república como el modelo, o la república democrática como el modelo hegemónico, pero además, como bien dice Marcelo,
los reinos que todavía quedan, o algunos que hubo en tiempo reciente, pues dejaron mucho que desear, efectivamente, porque también se corrompieron, porque muchas de esas coronas ya no eran católicas, obviamente, y pues se hicieron masónicas también. Entonces, el mismo problema que ahorita vemos en la iglesia, con la infiltración que hay y todo este tipo de representantes y jerarcas que están totalmente casados con el mundo y que están abrazando la masonería, pues es el mismo proceso que hemos visto con los reyes de los últimos quizá 200 años, que se han corrompido y se han entregado a los mismos intereses que representa la masonería, pero sin corona. Esa es la diferencia, ¿no? Hablando de políticamente correctos, voy a traerte un poco a la modernidad, ¿no? A la actualidad, perdón. Los mexicanos en Estados Unidos son presentados por el progresismo como favorables a Biden. Hemos visto diferentes expresiones y es todo lo que se dice, por lo menos en los grandes medios hegemónicos de comunicación. Pero vemos que en Estados Unidos, como Texas, gracias a nuestro querido amigo Luis Medina, uno puede estar un poco al tanto de lo que sucede ahí, porque no es lo mismo analizarlo y pensarlo desde lejos a hacerlos desde la propia tierra, ¿no? Que sabemos que muchos son partidarios de Trump. O sea, en México han pasado por distintas opciones. ¿Cuál es la ideología predominante en México? ¿Tienen espacio el progresismo LGBT y feminista para seguir avanzando o es fruto de una posición política no popular, como sucede en Brasil, por ejemplo, de grupos universitarios, artísticos y políticos que son, sin olvidar los académicos, que son generosamente financiados por, bueno, ONGs que muchos ya conocemos y que hoy están abiertos y aún así muchos no lo aceptan. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Bueno, la sociedad en México es una sociedad muy tradicional. Todavía yo considero que todavía mi generación a la que yo pertenezco, todavía alcanzó a tener esa formación que rechazaba todo lo que es la ideología de género. Estoy hablando de la mayoría, cuando menos de la gente. Ya la generación posterior, lo que conocemos como los millennials o la gente que tiene quizá 30 años o menos, son los que ya crecieron con una idea de que la ideología de género era lo mejor, el mejor avance social que ha tenido el mundo, y que esa es la forma que debe de existir y que debe de respetarse, y que pues no hay otra opción. Nosotros crecimos todavía, y de mi generación hacia atrás, pues todavía crecimos con la idea de que esto era pues un atentado contra la naturaleza, como lo es, pero además que eso no tenía futuro y que iba a ser un problema, una bomba de tiempo que nos iba a acabar estallando a todos. Sí hay, aquí ha calado un poco la ideología de género, pero efectivamente, como tú mencionas, Ivonne, en algunos lugares muy específicos, como son universidades, en algunas, como son en los círculos artísticos, y por artísticos no me refiero al arte, sino a los artistas de televisión, que son los que ejercen una verdadera influencia en la población o en la opinión pública. Han tenido cabida en los partidos políticos, prácticamente en todos, porque ellos se han plegado a lo políticamente correcto y son muy temerosos de ser señalados como retrógrados o conservadores. Entonces, los partidos políticos le han abierto la puerta a la ideología de género, pero la sociedad en general, o sea, yo te puedo decir, una mayoría, no sé si un 80 o 90%, a lo mejor en público no lo reconoce, pero en su fuero interno lo rechazan, porque saben que eso es algo que es incorrecto, y porque se están viendo cada vez más aberraciones. Por lo tanto, esta generación, esta que le dio cabida plena a la ideología de género, pues va a sufrir las consecuencias de esta barbaridad social cuando ellos tengan que enfrentar problemas
que no van a saber cómo resolver y cuando el mundo esté en sus manos, porque eso es lo que nos tememos todos. El ejemplo más claro es cómo se ha manejado la crisis esta del COVID en todo el mundo, y en muchos lugares, pues muchas de las muertes que se han dado en hospitales quizá han sido por negligencia, porque los jóvenes médicos que están egresando y que están haciendo sus prácticas ya no tienen la capacidad de enfrentar una situación de crisis o de presión tan fuerte como se está viviendo, porque no fueron educados para ello. Entonces esta generación que se le conoce como de cristal, pues precisamente se quiebra en el momento que tiene que enfrentar una situación de crisis como la que estamos enfrentando y que la hemos enfrentado a lo largo de muchos años. O sea, digo, ustedes en Argentina, aquí en México y en otras partes, pues claro que nos ha tocado pasar por tragos muy amargos en todos lados, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? O sea, bueno, tenemos que seguir adelante, pero para ellos es una situación que básicamente los paraliza y los derrota. Entonces, básicamente aquí, cuando menos en México, y yo te puedo decir que en los mexicanos, la mayoría que viven en Estados Unidos, la mayoría seguramente también se identifican con una visión mucho más tradicional que favorable a la ideología de género. México, pues es un país que exporta gente, quizá una quinta parte de la población nacional está en Estados Unidos, pero además están en las tierras pues que eran de México, o sea, al final de cuentas, o sea, pues es como los ríos, como dicen, ¿no? Que tienen memoria y que vuelven a su cauce. Bueno, pues la población de México pues volvió a muchos de sus lugares a los que pertenecieron sus ancestros, y entonces, pues yo no sé si llamarle una invasión o recuperación de un territorio que se nos fue arrebatado. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, ya para terminar esto de la ideología de género, yo creo que en Estados Unidos también la población mexicana es reacia a esta postura, y yo creo que por eso veían con simpatía a Trump, muchos, también por la cuestión provida, porque en México la mayoría de la gente también es provida. Entonces, para ellos significó mucho la postura valiente de Trump a lo largo de estos 4 años, ¿no? Una pregunta antes de seguir con esto. ¿Ahora van a hacer un plebiscito en México sobre el tema del aborto? Bueno, sí, eso es parte de la agenda que se ha querido impulsar desde que entró este actual gobierno. Fueron parte de los compromisos, y pues López Obrador pues es un hombre muy cobarde, ¿no? Él nunca ha querido comprometerse oficialmente, o sea, su postura tradicional aparentemente siempre fue en contra del aborto y en contra de la ideología de género, porque él pues también pertenece a esa parte de la formación tradicional de México. Pero ahorita no quiere enfrentarse con los grupos que defienden el aborto y la ideología de género, porque en gran medida son sus votantes. Entonces, en su cobardía y en su pragmatismo, él se lava las manos como Pilatos y dice, no, si ustedes quieren, decídanlo ustedes, que lo decidan las mujeres, yo no tengo ahí, yo no me voy a meter. Obviamente él sabe que él no lo pudo impulsar en los primeros 2 años de su gobierno, porque tenía a Trump y seguramente o probablemente Trump se lo hubiera detenido. Ahorita que ya hubo un cambio en la visión del gobierno norteamericano y que entró un proaborto como Biden, seguramente se va a impulsar ahora sí, sin ninguna restricción, la legalización del aborto en México a nivel nacional. Lo tenemos ahorita solamente en la Ciudad de México, y pues han muerto miles de bebés, de inocentes, pero además han muerto miles de mujeres también, aún cuando es un servicio legal, pero legal no lo hace legítimo y sigue siendo el mismo crimen, y muchas mujeres con ese pretexto de que no corran riesgo se intentó legalizar y resultó que todos se siguen muriendo, así que ni siquiera en esa parte ese argumento vale. Sí, bueno, ese es un problema que tenemos en todos lados. Supongo que estás al tanto de lo que pasó en la Argentina, y en este caso en la Argentina no se
Jamás se barajó la posibilidad de hacer un plebiscito porque hoy 2/3 de la población estaría en contra, según las propias encuestas que manejaban. Sin embargo, con 2/3 de la población en contra, la totalidad, casi diríamos, de las fuerzas políticas se pronunciaron a favor del aborto y lo impusieron a espaldas, obviamente, de la sociedad, lo cual vemos, bueno, un poco lo que hablábamos de la democracia al principio y la falta de representatividad de la voluntad, inclusive de las mayorías. Ahora, si me permites Sí. un comentario final sobre esto, Marcelo, que no quiero dejar pasar. Sí. Efectivamente, aquí si se sometiera a un referéndum, sería una simulación, como han sido los referéndums que ha organizado el gobierno de López Obrador, porque él ya tomó la decisión antes de que se haga el referéndum, de cualquier tema, el que quieras. Él dice, se va a hacer esto. Entonces hace una simulación de que le consulta a la gente y resulta, pues como ya te imaginarás, que efectivamente la encuesta o la opinión que se recaba en la calle, pues le da la razón. Entonces él supuestamente siempre respeta la voluntad de la población, pero la realidad es que es una simulación que solamente se la creen sus seguidores, que aunque parezca increíble, todavía tiene varios que le siguen creyendo, pues, las mentiras que dice. Nada más quería hacer esa pequeña apunte. Adelante. Sí, alguna cosa que me llamó la atención es que las organizaciones progresistas argentinas, muchas que están nucleadas alrededor del gobierno actual, tienen una actitud muy hostil con López Obrador. Primero lo vieron como alguien propio, como alguien que venía de la izquierda, pero después cuando vieron cómo se fue desempeñando y el acercamiento básicamente con Trump, lo que hicieron fue que lo borren, desapareció porque no encaja en ese modelo también de mostrar que se alinean de determinada forma. Cuando López Obrador se participa en la campaña de Trump, es como que, bueno, eso acá a ese sector le ha caído como un baldazo de agua fría. Y por otro lado, al sector que estaría en contra de estas medidas, lo ve con desconfianza, como vos estás mostrando, y daría la sensación que esta indefinición de López Obrador lo que termina es haciendo que quede mal con todos los sectores y que ninguno termina por tomarlo como propio. Así es, efectivamente, aunque él es un hombre pragmático, más que de convicciones o ideológicamente de alguna posición, él es pragmático. Lo que le sirva para sus intereses es la bandera que va a adoptar. Si a él le hubiera servido la bandera católica, la hubiera tomado y después la desecha. Si le sirve la bandera del aborto, la va a tomar y después la desecha. Si le hubiera servido la bandera provida, también lo hubiera hecho. Es un hombre que no tiene principios ni valores, sino solamente intereses. Entonces, se va acomodando de acuerdo a la circunstancia. Fue el tapete de Trump, literalmente, o sea, se puso en el suelo por él y lo que Trump le dijera lo hacía. Ahora lo va a hacer con Biden, va a ser exactamente lo mismo, es decir, él no le tenía una lealtad a Trump, simplemente sabía que necesitaba estar bien o para que Trump no se metiera a México, no le quisiera arreglar los problemas que estaba generando. Y ahora con Biden va a ser exactamente lo mismo, lo van a ver, se le va a poner sumiso, suave, y todo lo que Biden le pida lo va a hacer sin ningún problema, porque él lo que quiere es conservar el poder en México y que no haya quien se lo pueda arrebatar. A la única persona que López Obrador realmente le tenía miedo era a Trump, porque sabe que era el que podía haberlo quitado del medio. Ahora el que se le va a poner quizá muy dócil, pues va a ser a Biden, precisamente por lo mismo, porque puede ser la persona que pudiera removerlo, pero yo no veo ninguna razón de por qué Biden quisiera deshacerse de un López Obrador que le va a resultar tan útil en implementar su agenda, que es, pues como sabemos, de izquierda, progresista. Bueno, yo no quiero usar el término progresista con la gente de izquierda porque además es un contrasentido, porque ellos no tienen nada que ver con el progreso, son la regresión en todo. Yo creo que también uno de los daños tan graves que ha hecho la izquierda ha sido adueñarse de los términos y de los conceptos en el idioma. Nosotros debemos de rescatar y retomar los conceptos correctos. Los que somos progresistas somos nosotros, los que sí estamos viendo por el progreso de nuestro país.
ellos no son progresistas, ellos son retrógrados, son antinaturales, así hay que llamarlos porque eso es lo que son. Hay un tema muy grande con respecto a estas etiquetas, ¿no? Porque han usado un nombre como el progresismo, por ejemplo, y lo han bastardeado tanto que acá en la Argentina es casi mala palabra. Y con respecto a la izquierda, hemos hecho algunas entrevistas muy interesantes en novedosas. Y acá tenemos a nuestra perra, perdón, Fiona, a nuestra perra que decidió que es el momento de hacer una pequeña interrupción. Estaba muy serio el programa, así que Marce está tratando de contenerla. Y volvemos a la cuestión de lo que venimos hablando de la izquierda. Hicimos 2 entrevistas interesantes hace poco. Dijo que Fiona se iba y se quedó quietita. Perdón, Miguel, si no nos conocía, Fiona es parte ya de este programa, no aparece mucho en cámara, pero hace las suyas acá atrás. Así que no te preocupes, yo tengo aquí un pequeño zoológico, tengo una perrita y tengo 5 gatos, y me tuve que venir a un cuarto totalmente aparte para poder transmitir sin problema, si no me estarían pasando por encima los gatos, sería un show aparte. Sé cómo es esto. Acá tenemos 3 gatos, que, bueno, uno chiquito, que el programa pasado no me lo pude sacar de encima, pero hoy están encerrados. También estamos encerrados en el comedor, pero Fiona pone una cara de lástima tan terrible que promete no hacer lío, pero en algún momento lo puede. Así que bueno, sigamos. Con el tema de las izquierdas, recomiendo a alguno que quiera ver otra cara de la izquierda o quizás la verdadera cara de la izquierda para sacarnos de esta idea de esta izquierda cooptada por este progresismo bobo que llamamos nosotros, porque no es un progresismo real, tal como vos decías. Está el de Roberto Vaquero y Santiago Mesilla, que están muy interesantes, lo pueden buscar ahí en el canal, que los van a sorprender. Y ahí Marce ya controló a Fiona, nombré a estos 2 y me va a interrumpir la pregunta, pero te lo voy a permitir. Bueno, te saco un poco de lo que ibas a decir, porque ya que nombraste a Santiago Mesilla, él dice una cosa que paradójicamente tiene un punto de contacto con Dugin, que Dugin plantea que hay que olvidarse de izquierdas y derechas y hay que hablar de globalistas y antiglobalistas, poniéndole los nombres que quieran, pero son los 2 sectores en pugna. Y Mesilla dijo algo que me llamó mucho la atención. Él habló de construir una iberofonía, como una idea superadora de buscar una región donde tengan en común las tradiciones culturales y obviamente considerando como Portugal parte de la península ibérica, y entonces hablar de iberofonía en el sentido de esa mancomunidad de naciones, que yo creo que tiene algo que ver con el tema, o bastante que ver con el tema de la hispanidad como una solución. Y esto es una cosa muy extraña porque viene de un marxista que, bueno, obviamente es un marxista disidente que rechaza todo el marxismo cultural actual porque dice que eso en realidad no es marxismo. Aprovecho para decirte cómo ves este tema. Bueno, yo creo que sí estamos, pues la única opción que yo creo que sí, efectivamente coincido en que ahorita ya las etiquetas de izquierda y derecha, bueno, pues creo que quedaron obsoletas porque, por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. Vamos a pensar en una mujer que todo el mundo conoce, que se llama Gloria Álvarez, que yo creo que toda la audiencia la ubica, que oficialmente, bueno, ella se identifica como libertaria, y los de izquierda la consideran de derecha, pero ella tiene toda la agenda de la izquierda y la proyecta, la arropa, el aborto y los matrimonios homosexuales y todo el feminismo, etcétera, toda la agenda de la izquierda ella la tiene, pero al mismo tiempo combate, entre comillas, a la izquierda, así que ella pues realmente no entraría, no sería parte ni de la una ni de la otra, sino efectivamente, como tú dices, está en esa esfera más enfocada hacia ese liberalismo radical que se entiende como el globalismo también, porque el globalismo su modelo lo que impulsa es la disolución de las naciones, de los estados, como
los diques de contención para evitar o para impedir el avance de las grandes corporaciones, porque al final de cuentas, ¿quién está detrás del globalismo? O sea, ¿qué país? Pues no hay ningún país. Son intereses privados de empresas y de corporaciones y de familias muy poderosas que buscan lanzar este modelo de absorción de las naciones, de disolución de las fronteras, de las nacionalidades, para imponer un modelo único que nos uniforme a todos, que es como el plan que quería hacer, digamos, la Unión Soviética con los países que absorbió, pero que, bueno, finalmente no lo terminó de hacer, y ahora se busca hacer a través del globalismo, y entonces surge una reacción que es el nacionalismo, ¿no? Que somos nosotros, los patriotas, los que sí defendemos nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestros orígenes. De hecho, bueno, no sé si lo sepan, pero les comento, nosotros aquí en México, bueno, junto con mi esposa y un grupo de amigos, hace unos años creamos una plataforma precisamente que se llama Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, que estuvo saliendo en medios de comunicación abiertos y todo, con la idea precisamente de rescatar y de promover pues nuestras raíces reales, los personajes de la historia que nos dieron identidad y que son los que de verdad nos representan a nosotros como mexicanos. Pero yo creo que cada país debería de tener eso mismo. Ustedes como argentinos también deberían de tener esta plataforma para sacar y para proyectar y sentirse orgullosos de los grandes patriotas que han tenido a lo largo de su historia, como lo deberían de hacer los chilenos o los peruanos o los colombianos, obviamente, y también los españoles. Ahora, sobre esta parte, yo también desde hace tiempo he tenido la idea de que, de hecho, hicimos un proyecto que, bueno, finalmente no se concretó, pero se llamaba la Hispanósfera, es decir, como grupo, ¿no? de naciones que habían estado bajo la influencia de la hispanidad y que ahora deberíamos de ser un bloque económico, cultural, político, que ejerciera su influencia en el mundo, y que además pues pudiéramos ayudarnos, ¿no? Entre nosotros, porque precisamente entre más nos han dividido, más nos han debilitado. Entonces, para volver a fortalecernos necesitamos volver a hacer un bloque, quizá no una sola nación ya, ni un imperio, pero cuando menos un bloque de naciones que retome su origen, ¿no? En común, y que busquemos también pues los mismos fines que yo creo que todos queremos, ¿no? Que es el del desarrollo, el progreso, el avance y la mejoría de nuestra calidad de vida. Bueno, nosotros acá en la Argentina, desde nuestro modesto lugar, intentamos aglutinar a algunas personas que tengan interés o que defiendan los intereses de nuestros países. Hablo desde la Argentina porque, bueno, cumplo 32 años acá en este país maravilloso que tiene una apertura espectacular con los extranjeros y siempre me ha recibido muy bien, teniendo lógicamente el corazón siempre pendiente de lo que sucede en Brasil, porque la tierra de uno nunca se la olvida, ¿no? Claro. Yo creo que sí, hay que tratar de aglutinarnos y ser más fuertes para buscar mantener nuestras propias identidades. Hay algo que vos dijiste que yo sabía un poco de tu pensamiento, solemos conocer, tratar por lo menos de conocer a nuestros invitados. Yo sabía tu opinión sobre López Obrador. No deja de sorprenderme porque, bueno, tenemos desde acá por lo menos una visión diferente de él, de lo que ha hecho. Respetamos obviamente tu opinión y siempre decimos a todos los que nos escuchan que debemos escuchar a todos. Vos hoy tenés una posición de fuerza porque vos estás ahí, y entonces es muy difícil discutir concretamente. A mí me pasa lo mismo, cuando alguien opina de Brasil, tiene que tener mucha razón para opinar de Brasil siendo extranjero, porque uno que lo vive lo siente de otra manera. Conoce claro. Los detalles y veamos si tendrás o no razón a un futuro.
con respecto a López Obrador, con respecto a la presidencia de Biden, ¿no? Eso es, yo creo que en ese aspecto es el tiempo el que más va a darte la razón o no, y yo creo que debemos escucharte con esta perspectiva, o sea, sin cambiarlo, pero bueno, respetando obviamente tu opinión, y lo digo más que nada por los comentarios que lo vi en el chat, que también comparto la sorpresa y la preocupación, y de corazón espero que te equivoques, que sea para el bien del pueblo, para que sea para el bien de nuestros pueblos, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando de Biden, yo voy a seguir metiéndote en este tema. Tenemos apenas algunos minutos, pero no quería dejar de preguntarte, porque con la llegada de él al poder en Estados Unidos ha puesto en el centro de la agenda, en el centro, ¿no?, la agenda verde, y junto con ella seguramente se va a acelerar un colapso económico ante el encarecimiento energético, que es el fruto del cambio de matriz que está impulsado por esta misma agenda que quiere eliminar los combustibles fósiles. ¿Cómo va a afectar esto a México? Y también hay una cuestión muy polémica, que es la de Pemex, que se encuentra con una deuda inmanejable y, bueno, que vos mismo consideras inviable sostener. O sea, ¿por qué AMLO insistiría en mantener Pemex? O sea, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, es un tema muy interesante el de Pemex y el de Biden, los vamos a tocar rápido los dos. Vamos a irnos primero con el de Pemex. Pemex, como tú sabes, es una empresa paraestatal en México, la más importante, la más grande, pero además es la más endeudada del mundo, la empresa más endeudada del mundo. Siempre fue una empresa que subsidió el manejo y el presupuesto del gobierno mexicano desde su creación, por ahí de finales de 1939. La gente piensa erróneamente, bueno, a mí no me ha beneficiado para nada Pemex, ¿no? Bueno, pues es un error, porque evidentemente las escuelas, carreteras, obras de infraestructura, puentes, en fin, sobre toda la parte de la infraestructura más costosa en México se hizo gracias al ingreso petrolero. Dejó de ser una referencia a partir prácticamente de Carlos Salinas de Gortari, cuando él decide, sometiéndose primero a esto, que era el origen apenas de la agenda verde, de cerrar varias refinerías para que México dejara de producir lo que consumía en hidrocarburos procesados, y entonces empezara a comprarle a las grandes petroleras de Texas principalmente, y a las británicas, pero sobre todo a las de Texas. A partir de ahí a Pemex se le empezó a llevar un esquema de una quiebra forzosa, con la idea de que terminara vendiéndose, porque era uno de los grandes patrimonios que quería comprar Estados Unidos, bueno, no Estados Unidos como país, sino las empresas, los intereses privados que querían sumar a las famosas 7 hermanas, pues a Pemex, para que fuera la 8ª hermana. Así que esta es una situación pues muy compleja, muy dolorosa para nosotros, ver cómo se ha ido deteriorando esta empresa que era tan importante y que tanta falta nos hace. López Obrador también tuvo gran culpa en esta cuestión, porque él en el 2006, que perdió por primera vez la elección presidencial, le habían presentado un grupo de legisladores un plan de rescate de Pemex, y él lo rechazó. Él dijo, no, bajo ninguna circunstancia nosotros nos vamos a meter a rescatar Pemex, yo quiero que Pemex llegue a la quiebra, para entonces cuando lleguemos al poder nosotros rescatarla y ser los héroes. Eso que te estoy diciendo está consignado en muchas notas de prensa de la gente que estuvo reunida con él y que dio ese testimonio directo. Y así sucedió. Pemex se fue a la quiebra, llega a López Obrador, y lo único que ha hecho es aumentar aún más los problemas de Pemex. Se ha manejado de una manera terrible, como todo lo que ha hecho López Obrador en estos 2 años, ha llevado a la quiebra al país, y eso, bueno, pues podríamos ocupar un programa completo para analizar la situación terrible en la que ha hundido López Obrador a México, porque además están las cifras. Eso no es una cuestión de percepción o de opinión, sino son números concretos, pero en fin, eso es la situación actual de Pemex. Yo
creo que no hay forma de rescatarla ya. Lo más sensato sería refundar otra empresa nueva paraestatal que manejara los intereses petroleros y empezar pues prácticamente de cero, porque además el asunto de la refinería que está construyendo como tal, la idea pues no es mala en sí, o sea, básicamente es una buena propuesta. El asunto es que lo están haciendo en el peor lugar del país, que lo están haciendo en un pantano, ya se ha inundado varias veces las obras iniciales. Entonces, aquí el asunto no nada más es encapricharse con hacer las cosas como yo quiero, es decir, así lo piensa López Obrador, sino hacerlas de la manera más eficiente, y para eso necesita involucrar a la iniciativa privada, que es lo que él no ha querido hacer. Y ahí están los resultados y las consecuencias. Ahora, pasando al tema de Biden, yo estoy seguro y convencido de que Biden nos va a asumir en este 2021 en la peor situación que hayamos enfrentado, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, porque yo creo que él nos va a meter en la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Él está, como sabemos, pues muy cercano a China. Probablemente la guerra podría ser contra China, y sería una guerra que no necesariamente sería una guerra de destrucción y de aniquilación completa, sino sería una guerra más como una guerra negociada, simplemente para poder impulsar esta famosa agenda y el famoso reseteo mundial, que necesitaría de un colapso económico mundial para poder implementar esta agenda del 2030, que además ahora en el Foro Económico de Davos, que terminó hace una semana, dijeron, bueno, ya creo que la humanidad está lista para adelantar los planes del 2030, porque ya con esta cuestión del COVID y el confinamiento ya la gente está lo suficientemente temerosa, y entonces van a aceptar cualquier medida que emprendamos. Ustedes saben perfectamente que la maquinaria bélica de Estados Unidos estuvo oxidándose durante 4 años, y el aparato militar e industrial, que es muy poderoso en Estados Unidos, tenía como candidata en el 2016 pues, a Hillary Clinton, porque ella los iba a meter seguramente en la Tercera Guerra Mundial. Con Trump le resultó muy mal negocio, porque él no abrió ningún frente de guerra. Pero con Biden ahora vienen con toda la venganza para tratar de recuperar el tiempo perdido. Y yo creo que puede ser a través de Irán con Israel, o un conflicto, no sé, con Taiwán, o cualquier pretexto para irse a una guerra. Pero lo que yo creo, y eso es lo que estoy previendo, es que al que van a aplastar, porque va a quedar en medio, sería a Rusia, porque ahora el único obstáculo que queda en el mundo para impedir el avance completo del nuevo orden mundial, pues es el presidente Vladimir Putin. Él fue la valla de contención con Obama, lo sabemos. Obama hubiera querido implementar el nuevo orden mundial con todo el rigor, pero no lo pudo hacer plenamente porque tuvo enfrente a Vladimir Putin, que le estuvo frustrando sus planes. Ahorita, durante los siguientes 4 años de Obama, pues fue el mismo Trump el que tomó esa estafeta, y fue el freno y el obstáculo para el avance del nuevo orden mundial. Ahorita que lo toma o lo usurpa Biden, el poder, pues el único obstáculo que les queda enfrente es a Putin. Entonces una guerra entre, por ejemplo, Estados Unidos contra China, tendría en medio a Rusia, y entonces entre los dos la pueden aplastar, que eso es lo que yo creo que puede suceder este año, para quitar ese obstáculo, y entonces que avance con todo rigor el modelo chino, que lo que estamos viendo a nivel mundial, lo que estamos viendo en China, es lo que se quiere implementar a nivel mundial, ese control absoluto del Estado, de todos los aspectos de la vida, y que la ciudadanía esté calificada, o sea, que es una calificación para poder ejercer sus derechos de libre movimiento, de créditos, de compras, etcétera. Eso es lo que creo que se nos viene una vez que se quiten los obstáculos que hay, porque además ahora, ya por último les comento, pues esto, la misma Iglesia Católica pues ha sido el mejor aval, digo, la Iglesia Católica no como institución, me refiero muy concretamente al Vaticano y a la dirigencia que está encabezada por José Mario Bergoglio, es quien ha dado el aval al avance de esta agenda del reseteo mundial, y esta agenda que está enarbolando Biden, y que bueno, pues seguramente no nos espera nada bueno para este año. Eso es lo que yo creo, lo que estoy previendo.
Sí, antes de continuar, de que iba a ser la última pregunta, porque ya estamos jugados con el tiempo, quería hacer una observación sobre un comentario que ahora me estaba diciendo Ivonne que hubo en el chat, y que decían que era una pena que esté entrevistando a un extremista de derecha. Y yo creo que el primer error, hay varios errores en eso, pero creo que el primero es, acabamos de hablar de que precisamente creo que hay que ampliar la visión y no hablar primero de izquierdas o derechas porque es insuficiente para explicar un montón de cosas. Porque el extremista de derecha acaba de decir, por ejemplo, lo que va a hacer Trump es lo que va a hacer Biden como agenda para imponer un nuevo orden mundial, que obviamente es un orden de elites, lo cual no encajaría en un discurso de derecha clásico si uno lo entiende desde ese punto de vista. Desde esa perspectiva hay varias cuestiones a ver, e inclusive creo que tal vez el problema central de todo esto es la necesidad de ampliar horizontes, de escuchar lo que dicen los demás. Uno, cuando escucha a alguien, no toma el 100% de lo que dice. Yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Miguel en algunas cosas y en otras no estar de acuerdo. Yo no voy a entrevistar exclusivamente a alguien que diga lo que yo quiera, porque por eso hablo yo. Él hace un aporte diferente, diferente a otras cosas. Cuando fue Alexis López, desde Chile, nos dijeron que era un fascista. Pero a la vez también entrevistamos a alguien como Roberto Vaquero, que es un marxista-leninista clásico ortodoxo. O sea, nosotros estamos escuchando todas las voces cuando tienen un punto en común, cuando no son globalistas, cuando no defienden ese modelo de globalización y cuando, curiosamente, la extrema izquierda y esta extrema derecha coinciden en un 90% de las cosas que dicen. Obviamente que si uno profundiza van a surgir diferencias, pero en líneas generales el enemigo es tan poderoso y nos está llevando por delante a todos nosotros que la idea es empezar a escuchar y tratar de conseguir unificar en un sentido con lo que se pueda. Creo que no daña a nadie escuchar el pensamiento de alguien que no coincide en el 100% de lo que uno dice. Yo con López Obrador tengo una sensación ambigua, porque como dije antes, con el tema del feminismo, me parece que dentro de todo se ha portado bastante bien cuando uno lo compara con lo que ha hecho, por ejemplo, Alberto Fernández en Argentina, que es lastimoso, pero por otro lado, cuando manda e intenta que el Vaticano pida disculpas por la conquista, y eso me pareció una cosa totalmente fuera de lugar. Entonces, uno no se enamora de los personajes, uno trata de mantener una idea y ver qué va y qué viene dentro de eso. Y ahora, por ejemplo, voy a plantear precisamente una disidencia en cierta medida que me gustaría entenderla, porque siempre veo el tema de que se señala el modelo chino como es el modelo al cual se intenta ir. Y yo, desde mi posición, creo que la forma de ser de China, ese autoritarismo que nosotros vemos, esa cuestión de un Estado que baja y que nadie tiene disenso, responde más que al proceso comunista en sí o al marxismo, responde más a la idea confucionista, porque es un proceso que uno lo ve en Corea y en Japón. Yo, bueno, los que nos conocen saben que hace muchísimos años que practico artes marciales coreanas y tengo contacto con la comunidad coreana en la Argentina y conozco cuál es la verticalidad con que se mueve, cómo se mueven las autoridades políticas, cómo un funcionario político es una especie de semidios que nadie desafía. Estuve en Indonesia y vi lo mismo en un país musulmán. Entonces yo creo que es un poco más complejo y entonces me gustaría tratar de entender eso. El modelo chino, en cierta medida, me da la sensación que es un modelo inaplicable porque tiene que ver con las características de un pueblo muy particular. O sea, en América Latina no podríamos soportar un modelo así, sería explosivo. Básicamente nosotros lo vemos acá en la Argentina, por ejemplo, con el tema de COVID, que sin entrar a discutir si está bien o mal que haya una cuarentena o una restricción, nadie le da la más mínima importancia y cada uno hace lo que se le da la gana a pesar de lo que diga el gobierno, cosa que en China no pasa, pero tampoco pasa en Japón o tampoco pasa en Corea. Entonces, mi idea es, y creo que es lo que deberíamos empezar a tratar de profundizar, ¿de qué lado está China? Porque si bien puede ser funcional, y de hecho lo es en el aspecto comercial, e inclusive en la propia
iniciativa OBON, la Ruta de la Seda, implica un relanzamiento de alguna forma de un modelo global o internacional. Por otro lado, también vemos que China, por ejemplo, hace 2 o 3 días acaba de sacar un comunicado donde muestran la preocupación por la feminización de muchos de sus jóvenes y van a hacer una política educativa masculina, porque no lo ven ya como una amenaza a su integridad. La ideología de género no va a entrar en ese gobierno chino, y vemos aparte una transferencia tecnológica, sobre todo militar, de Rusia hacia China, donde mostraría que hay una alianza que todavía se mantiene en firme. Entonces, me gustaría poner estos ingredientes para ver cómo ves el tema China. Bueno, yo lo he ido viendo con mucha atención desde hace muchos años, el asunto de China, y de hecho en el boletín tenemos pues muchos artículos desde hace casi 8 años, bueno, 7 años y medio del tema chino. Primero lo vimos bien, apoyábamos la postura de China y de Rusia, obviamente, y le dimos mucha cobertura al asunto de los BRICS, que ya casi nadie habla de ellos, pero nosotros le dimos mucha cobertura, que consideramos que era una alianza muy importante precisamente para tratar de contener un poco el avasallamiento que estaba llevando a cabo Estados Unidos como nación imperialista. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos ido observando las verdaderas intenciones de China, y cuando menos yo he llegado a la conclusión, y en el boletín así lo hemos expresado, que lo mismo que fue el Imperio Británico en su dominio de los mares a lo largo durante 300 o 400 años, con la idea de controlar el comercio mundial y a través de él poner las reglas que todavía están vigentes, porque ellos son los que fijan todavía las reglas del juego comercial. Es lo mismo que está queriendo hacer China con el famoso proyecto de la Ruta de la Seda, que parecería en primera instancia el modelo más noble, más generoso, porque va a llevar el desarrollo y va a conectar con todas las naciones del mundo, y que es un proyecto muy loable, ¿no? Que aparentemente lo es, aparentemente. El asunto es lo que va detrás de ello. Y ahí es donde yo creo que China sí está ejerciendo un papel de tratar de convertirse como en ese nuevo imperio británico, de llevar una colonización china a todo el mundo, en el sentido de primero generar la infraestructura, que obviamente muchos países no tienen capacidad de pagarla, entonces China se las financia, entonces ya tienen esa deuda económica con China, pero además China dice: yo te voy a llevar a mis técnicos para que no lo sepas hacer tú, sino lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer con mi gente, con mis condiciones, y entonces ya tengo una parte de tu territorio tomado bajo mi control, porque además me vas a ceder la administración durante 30, 40 o 50 años. Y eso lo empieza a hacer con muchas naciones, vía terrestre o por vía férrea o por lo que sea, con la intención aparentemente de llevar el progreso, el desarrollo y un apoyo económico que es muy bueno y muy útil, pero que yo creo, o sea, lo que realmente estoy percibiendo es que detrás hay una intención que no tiene nada que ver con el desarrollo ni la independencia de esas naciones, sino al contrario, con tenerlas totalmente sometidas bajo su control. Yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando se disuelve el modelo soviético en 1990, que cae económicamente por ser un modelo, el comunismo está destinado a la autodestrucción porque es un modelo económico que va en contra de la naturaleza misma del ser humano, porque cada ser humano es individual, es diferente, digo no individual, pero es diferente, es distinto, tiene capacidades y cualidades únicas, irrepetibles, y el modelo comunista lo que hace es anular esa identidad única de cada persona y convertirlo en una pieza de una maquinaria a la cual se le asigna una función. Eso va en contra de la naturaleza humana, y por lo tanto ese modelo, o cualquiera, como igual que el modelo neoliberal o de mercado así llevado al extremo, también está condenado al fracaso, porque utiliza al ser humano como una mercancía, como un objeto para obtener riqueza, y también eso es incorrecto. Entonces los dos están destinados al fracaso. Cuando la Unión Soviética se desploma y se desintegra, entonces, que era el modelo social que se quería imponer en el mundo, es el modelo del nuevo orden mundial, necesita un gobierno fuerte que disuelva a las naciones, como ya hemos mencionado a lo largo de la entrevista, para que
genere las condiciones donde la población ya no pueda apelar a una raíz o un origen y entonces pueda rebelarse, sino quedan totalmente sometidos igual que y homologados a cualquier otra persona de la región, donde ya no hay diferencias de ninguna clase. Cuando esto se disuelve y se desploma, entonces el que surge como la alternativa es China. Entonces a China le dicen, política y socialmente vas a seguir siendo comunista, pero económicamente no, porque necesitamos que este modelo sí prospere para que llegue a tener una cierta fortaleza y entonces ejerza su dominio sobre el mundo. Por eso es que a China le permiten, o se le permite entrar a este modelo de economía de libre mercado que le ha sido tan redituable, con el cual ha prosperado mucho, juntando esas características que tú mencionas de un gobierno fuerte, de una disciplina a la cual están acostumbrados y que no hay pues realmente muchas libertades por una cuestión que, como tú mencionas, puede ser ideológica, de formación, de tradición, etcétera. Y entonces lanza este modelo ahora de China con una maquinaria económica muy, muy pujante, pero al mismo tiempo controlando por completo la situación política y social de adentro, que eso es lo que realmente quiere hacer el nuevo orden mundial, tener un gobierno único central, muy poderoso, que anule las libertades individuales y que a cada quien le digan o le permitan hacer lo que a ellos les conviene y después pues van a ir restringiendo esas libertades conforme el modelo se los vaya exigiendo. Esa es la postura que nosotros como Boletín y yo en particular y mi opinión muy personal que tengo sobre China y sus proyectos que ahora pues están avanzando y que Rusia, evidentemente por ser su vecino, pues ha hecho una labor muy, yo creo que inteligente el presidente Putin de no enfrentarse ni confrontarse con ellos, porque tendrían a la mano, o sea, tendrían a la vuelta de la esquina una invasión que no podrían detener, porque Rusia puede tener muchas armas, pero no tiene la población, pero ni, o sea, el ejército de China prácticamente equivale a la población de Rusia, o sea, no tanto, pero casi. Entonces, no hay forma de que militarmente pudieran detener una invasión Rusia, aunque esté con armas muy avanzadas, contra China. Entonces, ahí es donde yo creo que Rusia ha jugado un papel muy inteligente de tratar de aliarse, de tenerlo bajo su control en cierta medida, o sea, cuando menos que no se meta con ellos, ayudarlos, pero bueno, pues es como tener ahí un dragón en la puerta que te cuida la casa, pero en cualquier momento te estornuda y te calcina, ¿no? Eso es así como yo lo veo que tiene Rusia y China. Sí, a veces tengo algunas dudas, yo, o sea, coincido en el planteo en líneas generales de que se le permitió a China ese resurgir económico. Lo que no estoy muy seguro cuál fue el resultado final. Me da la sensación, obviamente esto es una cuestión personal, ¿no? Que lo que pasó un poco con China es que se creyó de alguna manera que China no era capaz de ser más que un seguidor de lo que estaba sucediendo a nivel global. Y China me da la sensación que actuó con mucha inteligencia, aprovechó para desarrollar sus propias fuerzas. Y no sé si hoy realmente no se les ha ido un poco de la mano, sino generaron un monstruo, el propio globalismo, que ahora necesita ya evitar que siga creciendo porque en algún momento puede tener su independencia. Eso tendría que ver con cuál es la real penetración de las élites económicas occidentales dentro de China, porque China también tiene es un universo paralelo y tiene sus élites y tiene sus intereses y ellos tienen yo creo que especialmente con los británicos, tienen algo atragantado desde hace un siglo y casi 2 siglos ya, que es con el tema de la humillación que ellos dicen que han sufrido con la guerra del opio. Y conociéndolos como son, yo no descartaría que a largo plazo en algún momento piensen cobrarse esa factura. Cuando llegue el momento, como sea, porque por la forma de pensamiento de ellos que tienen sobre el tiempo, que es
ellos fijan objetivos independientemente del tiempo que les lleve. Y si el objetivo es dentro de 300 años, será dentro de 300 años y trabajarán para ese objetivo. Y eso es una forma que nos cuesta mucho a los occidentales entender, porque nosotros pensamos por nosotros y como mucho por nuestros hijos. Veremos quién tiene razón. Y el otro tema que veo a veces como diferencia con el Imperio Británico es que China se ha manejado en general como un país cerrado en sí mismo y con conflictos a lo sumo territoriales en las fronteras, pero no ha tenido una expansión. Han cambiado los tiempos, ha cambiado la tecnología y bien puede funcionar de otra manera. Veremos qué es lo que termina generando a largo plazo. Sí, obviamente, creo que, como decía al principio, China tiene todo, por ejemplo, un ecosistema de redes sociales y medios que es propio y que desde el primer momento nunca dejó que Occidente pueda poner un pie ahí adentro. Las pocas empresas que intentaron fueron barridas y separadas porque saben que culturalmente ellos necesitan garantizar una hegemonía comunicativa con su pueblo. Y hoy vemos lo que pasó con Trump en Estados Unidos y vemos que, bueno, se curaron en salud. Creo que ellos previeron lo que pasó. Entonces, esa es mi duda. No es que esté enamorado del modelo de China, porque sí también conozco mucha gente que está enamorado y China nos viene a redimir y nos va a salvar. Y la verdad que también, por haber trabajado muchos años con ellos, en general el pensamiento de ellos es, y de hecho me lo dijo esto un embajador una vez, que siempre repito la misma frase porque me parece que marca bien cómo es el tema. Nosotros cuando vamos a una negociación ponemos nuestro mejor negociador y va a ser lo mejor para China. Ustedes hagan lo mejor con el suyo. Nosotros no tenemos la culpa si su negociador no negocia bien. Lo cual quiere decir es que nosotros no pensemos que nos van a ayudar, jamás nos van a ayudar. Van a hacer su negocio, que es otra cosa. Tal vez puede ser bueno o malo, depende mucho también de cómo nos pongamos nosotros. Creo que hay una idea romántica también en mucha gente de, bueno, sacamos a Estados Unidos del medio, al Imperio Británico y los chinos nos van a traer el desarrollo. Y no, los chinos no nos van a traer el desarrollo. Los chinos, como vos decís, pueden invertir en obras de infraestructura, pero no las van a regalar, las van a cobrar. Ahora, si nosotros las vamos a, de alguna manera, regalar o no, me parece que ese es el principal problema. Creo que en el fondo el problema que lo tenemos es nosotros y creo que la idea de un bloque hispano para poder negociar con un país como China, porque está el mundo marchando a un mundo de regiones, es clave para poder sobrevivir. Creo que lo que estamos jugando ya en realidad es la sobrevivencia. Y nosotros tenemos dentro de la hispanidad la tradición, la cultura, la religión, el idioma, una serie de cosas que nos da una ventaja superlativa como para poder asegurarnos. Y bueno, disculpame que me haya extendido un poco en esto, pero quería un poco aclarar con esto. Normalmente dejamos que el invitado hable más si no hablamos tanto nosotros. No, me parece muy acertado lo que comentaste y coincido. Yo creo que cuando dices que no ves esa expansión de China, yo creo que el puente terrestre es eso, esa expansión que no se ha visto, pero que es la que quiere hacer. Pero en la parte de la hispanidad yo creo que coincido totalmente. Y yo creo que hay algo importante también que mencionar. Estados Unidos está prácticamente bajo el control de los intereses de la familia Rockefeller y otras, pero esa es la más visible. China está bajo el interés, está bajo el control de la familia Rockefeller, de la familia Rothschild. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que estas dos familias que se han compartido el poder a lo largo de prácticamente 150 años, cuando surgen los Rockefeller, se toleran, pero no se quieren mucho, porque parte de su naturaleza es la envidia. Ellos no son amigos, es decir, es como en el infierno no hay amigos. Ahí, obviamente todos son enemigos, pero todos trabajan por el mismo fin. Estos son iguales, o sea, estos no tienen amigos, son como demonios y trabajan para el mismo fin, se necesitan, pero al mismo tiempo, si pudieran, se destruirían mutuamente. Entonces, aquí es donde yo creo que, así como los Rockefeller tienen su ariete contra el mundo, que es Estados Unidos y los intereses imperialistas, que el mismo Donald Trump intentó destruir y también por eso se le volteó mucha de la gente dentro de Estados Unidos del aparato militar e industrial que obedece estos intereses de los Rockefeller. También en la parte de China, el ariete de los Rothschild, pues es China. Así es como yo lo veo y como se debería, creo yo,
de entender por qué de repente a China se le permitieron cosas que no se le han permitido, por ejemplo, a Brasil o Argentina. O sea, por qué de repente China pudo crecer libremente y tomar robado, porque literalmente así fue, la tecnología de todo el mundo, y no se lo permitieron a Brasil o Argentina, que han tenido un desarrollo tecnológico muy avanzado, y que en el caso, por ejemplo, de Argentina, en los años 60, Argentina tuvo el nivel de vida más alto de América, incluso por encima de Estados Unidos. Y bueno, ahorita ve en qué condiciones está. Entonces, a México tampoco se lo han permitido. ¿Por qué? Pues porque no obedece a los intereses de esta élite que está muy por encima de los gobiernos. Y yo creo que aquí es este conflicto que vamos a ver, quizá, entre China y Estados Unidos, no es que sea entre dos naciones, sino que sea entre los grupos hegemónicos que están detrás de estas naciones y que las van a utilizar como sus armas para golpearse unos a otros. En medio vamos a quedar nosotros, pero ojalá y que en el combate se destruyan mutuamente. Digo, no los países, las familias, me refiero, a esas familias. Sí. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, también entender que por un lado la geopolítica tradicional, tenemos las grandes naciones que disputan, como ya sabemos, pero por otro lado hoy cada vez más se notan las divisiones internas, porque también hablamos de una China homogénea y la verdad hay poca información, habría que saber exactamente si es tan homogénea como parece o también hay fracciones adentro que están disputando como algunos dicen. Eso lo vemos en Estados Unidos, lo vemos claramente, pero por ahí por la propia opacidad del sistema chino cuesta mucho verlo. Así es. Sí, yo supe de una cuestión ahí interna fuerte que hubo en China, que además fue público, contra una investigación que lanzó el gobierno actual contra gente muy cercana a la familia del expresidente Jiang Zemin, que representa otro grupo de poder distinto, diferente. Entonces, ahí uno ve también, pues efectivamente no es una piedra monolítica que todos sean exactamente iguales, ¿no? También hay intereses y también hay fuerzas que se pelean el poder, y además, pues como ahora Xi Jinping dijo que ya va a ser presidente de aquí hasta que se muera, si no se muere, pues ya va a ser hasta la eternidad. Entonces, pues claro, los diferentes grupos de poder en China, pues no están de acuerdo con eso, porque van a decir, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Xi Jinping es el emperador moderno. Así que bueno, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente has sido muy polémico, has causado revuelo entre nuestro público, pero insisto, tenemos que escuchar todas las voces, tenemos que masticarlas, elaborarlas y sacar lo bueno de cada uno, lo bueno que todos tenemos para ofrecer. Yo creo que todos hay una partecita buena que podemos aprovechar, y lo que uno por ahí de repente no está de acuerdo, bueno, hay que dejarlo pasar porque ya habrá tiempo de cabalgar sobre las diferencias, porque hoy nos surge unirnos en las coincidencias. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, Ivonne, Marcelo, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y esta apertura que yo también te agradezco particularmente, porque yo te lo dije, que probablemente a lo mejor iba a surgir ahí como un poco de polémica o mucha, porque las posturas que o mi opinión, pues evidentemente sí chocan con muchas de las opiniones que de repente han tenido ustedes, y eso habla muy bien de su canal por esta apertura que están teniendo, porque le dan voz a diferentes posturas y opiniones en beneficio de quién, pues de su público, que son los que tienen la oportunidad de conocer opiniones y contraopiniones de los mismos temas, para tener una visión mucho más amplia y mucho más rica. ¿Y todo esto para qué sirve? Bueno, pues para estar lo mejor preparados para cuando esto se nos venga encima, que yo creo que al final de cuentas eso es la finalidad de todo esto. No simplemente es acumular conocimiento y decir, mira, ahora ya sé más cosas, sino cómo vamos a estar preparados para enfrentar cuando se nos venga encima este monstruo. Exacto, así es. Así que bueno, muy pronto nos estaremos viendo nuevamente, si Dios quiere. A los que me dijeron ahí que inviten a Alberto Boella, lo invité personalmente un par de veces. Les digo,
che, Alberto, ¿por qué no viene a Humo y Espejos? Uy, sí, porque yo estaba afuera, no podía comunicar, pero escribime y yo voy, claro que voy. Bueno, insisto, ustedes la tarea de producción no crean que es fácil, ¿eh? Toda la gente que está alrededor ya le invitaron. Todo lo que tenemos alrededor ya lo hemos invitado. No todos tienen la buena predisposición y amabilidad que tuvo Miguel Salinas, sabiendo que quizás iba a encontrar un público un poquito hostil, quizás porque son pensamientos diferentes a lo que me lo había advertido, y dijimos, bueno, nosotros ponemos el pecho y escuchamos a todo, y aprovechamos, y así debe de ser. Así pues que... el doctor Alberto Vuela, pues es también uno de los analistas que tenemos de fijo en el boletín también, así que ahí también lo pueden leer, sus artículos interesantísimos. Así que espero que pronto lo tengan ustedes también en el canal. Lo conozco personalmente, abuela. No tiene excusa para no venir a Humo y Espejos. Lo hemos visto una infinidad de veces. Así que a él, a Peumato, a Dugan, a todos los que están ahí a la vuelta. Así que si no vienen, es como Horacio Tetamante. La vez que nos hemos reunido con Horacio Tetamante, mirá si lo conocemos. Tengo el celular, pero bueno, hay algunos que prefieren no venir al programa y sabe Dios por qué. Quizás no seamos, los dóciles no seamos nosotros. Así que esto va a pasar. Bueno, ya no le tomo más tiempo. Agradezco muchísimo a todos los que nos están escribiendo en el chat. Miguel Salinas nuevamente. Fiona dando parte que ya debemos terminar. Vení acá, Fiona, vení acá. Aparezca el público un poquito para que vení, sentate ahí. Y ahí te vamos a mostrar la cara un poquito para que lo vean. ¿A vos te parece, Fiona, que tenés que estar así, hablando? Mira, a ver tu cara ahí, mira, ¿a vos te parece que estamos jorobando tanto? Todo el mundo pendiente de lo que estás diciendo. Me van a matar por eso, pero bueno, habría que mostrarla ahí nomás porque estaba tan pendiente. Quisiera recordar a todos que el miércoles estaremos con la segunda mesa de debate. Esta vez, Miguel, si me aguantás 15 segundos, hago este cierre, seguimos hablando unos minutitos ahí en el aire. Estamos hablando que el miércoles a las 19 horas vamos a tener ahí la mesa de debate donde vamos a tratar la geopolítica pura, ¿no? Vamos a estar con Damián Jakubowicz, ahí falló la cuestión técnica, puse el curso de formación en geopolítica que arrancamos, vamos a dar a estos técnicos que están trabajando ahí en el estudio, que ya arrancamos el sábado pasado, seguridad internacional y nuevas amenazas. Ayer estuvo el coronel Carlos Pisolito, estuvo genial, la verdad es que fue una exposición buenísima para aquellos que quieran estar atentos y quieren seguir formándose. Como dijo Miguel, tienen la oportunidad, pueden ver, basta inscribirse, el formulario está en los detalles de este video, basta inscribirse y podrán tener acceso al primer módulo. El segundo va a ser el próximo sábado, que vamos ahí, también no voy a dar oportunidad que Miguel le diga, pero vamos a estar con Dennis Small. Él nos va a hablar sobre el desplome del sistema financiero internacional, su diagnóstico y las soluciones. Y el próximo sábado vamos a tener Ian Burliay, este ruso que ustedes ya están acostumbrados a oír y que siempre dice cosas muy, muy interesantes. Y para el cierre tenemos a nuestro analista geopolítico Marcelo Ramírez. Va a estar muy, muy interesante, no se lo pierdan, el curso de formación en geopolítica, seguridad internacional y nuevas amenazas. Así que bueno, yo le estaba diciendo que no traje el cartel, quedará para el miércoles, la mesa de debate con el coronel Carlos Pisolito, Damián Jakubowicz y Larry Levy. Va a estar ahí junto con Marcelo Ramírez analizando todo lo que sucedió en Hong Kong, en Belarus, en Estados Unidos y cómo se desarma un país, ¿no? Con las cuestiones de la geopolítica. Así que bueno,
dejando a Fiona con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 19 horas. Así que nos vemos pronto. Ahí está.